Para que tengan en cuenta que estos son, digamos, lo que supervisa el aire acondicionado y su funcionamiento, para evitar que se congele, para evitar que no otra vez tenga refrigerante y llegue y haga su ciclo de manera adecuada. Tienen conciencia de todo lo que tiene que haber en un sistema de aire acondicionado para que funcione bien o mal, y cuando tiene una válvula y cuando tienen otra. O sea, lo tienen al 100% claro. Bueno, vamos a explicarle más o menos lo que yo sé, pues, a mi humilde opinión, es lo poco que sé yo de la refrigeración automotriz. Bueno, en la refrigeración automotriz ya todos ustedes saben que está compuesto por compresor, condensador, válvula y evaporador. Si esto no tiene algo que lo controle, si todo está bueno y está bien cargado de gas, va a tender a congelarse si nada lo controla. O sea, esto tiene que llegar a ciertos parámetros. Por lo general, los evaporadores deben llegar a 0 grados, que es lo que normalmente todos los que fabrican carros, eso es lo que quieren, llegar a esa temperatura para mantener un confort en el habitáculo. Entonces, empecemos. ¿Cómo hacemos para que eso siempre se mantenga de esa manera? Primero hay que saber que los compresores, hay dos tipos de compresores. No, hay muchos tipos de compresores, pero hay dos maneras de que los compresores funcionan o regulan, porque están los de desplazamiento fijo, es decir, que cada vez que se activa el compresor va a entregar el desplazamiento volumétrico que él tiene para entregar. Pues si el compresor para mover 100 centímetros cúbicos de refrigerante apenas active, lo va a hacer. De esa clase tenemos lo que son los de caracol, los de paleta, los abacos, los de pistones. Hay muchos compresores que al activarse el crocha entregan todo su potencial de compresión. Y están los de desplazamiento variable que han venido a incrementar o a quitar del camino los desplazamientos fijos. ¿Por qué? Porque son mucho más rendidores en cuanto a combustible. Economizan mayor la energía que le entrega el motor, la utilizan de mejor forma. ¿Cómo de mejor forma? Los desplazamientos variables son estos carros que utilizan válvula POA electrónica. ¿Qué pasa con esos compresores? Esos compresores tienen la capacidad de mover la carrera del pistón, es decir, cuando requiere que enfríen mucho, puede hacer que el pistón recorra más el camino, o sea, sube y baja mucho más largo, entregando mayor compresión, o sea, poniéndose como un desplazamiento fijo. Y cuando esté suficientemente frío el habitáculo, lo que va a hacer es regular su carrera. ¿Cómo lo hace? Estas son estas valvulitas POA, están estas y están estas que la que conocemos de toda la vida, la V5. Esto va en la parte trasera del compresor, en la parte del flap, donde tiene digamos que sí, como un bulbo que siente la temperatura del refrigerante y hace que abre y cierre. Entonces permite que pase la presión hacia el cárter del compresor, donde está el plato de desplazamiento de orina. Ahorita te digamos que está en punto muerto. Tú le das vuelta cigüeñal y no se mueve absolutamente nada. Bueno, la válvula POA se encarga de acomodar la inclinación de los pistones, haciendo que empiecen a trabajar. No sé si yo sé que lo entienden, pero tenía que hablar de los compresores para poder hablar de los otros temas, de cómo evitamos que el sistema se congele como tal. Vamos a hablar de la válvula POA y toda la válvula POA también, la que es electrónica. Este se pone un poco más complejo con la válvula POA eléctrica, porque esto lo hace electrónicamente una computadora en el carro. Pues normalmente se llama amplificador. Si ven un croquis de algún carro, por ejemplo el Yaris, que utiliza esta válvula POA, lo controla una pieza que se llama amplificador. También a veces sufre daños y no llegan las señales a la válvula, haciendo que el compresor no comprima. En el caso de los Yaris, hablando del tema, que ellos no utilizan croche magnético. Esa pistonera es de un AB. Usted sabe que se utiliza un croche magnético que hace que acople y desacople. Eso sí, cuando te activa el aire acondicionado, más nunca vuelve a apagar, porque se controla, o sea, se evita que se congele por la válvula POA. Otro modelo, o sea, había que hablar de eso para saber que los modelos de carro de desplazamiento fijo utilizan otro tipo de dispositivo para descansar, como por ejemplo, en el evaporador voy a ponerle foto, utilizan sensor de temperatura del refrigerante o del aire. O sea, hay que tomarlo en cuenta, porque hay unos que van incrustados y sienten la temperatura del refrigerante como tal, y otros sienten la salida, cuando ya sale el aire frío del otro lado, es como un capilar, un bulbo. Cuando sienten el frío, mandan a descansar los compresores de desplazamiento fijo. Los compresores de desplazamiento fijo son los que utilizan tanto termostato en el evaporador como válvula presostática de baja. Ahora hablemos de las válvulas presostáticas. La válvula presostática, la de baja, siempre son dos pines. Un pin que cuando llega a cierta presión de baja, normalmente por abajo de 18 y 19 psi, automáticamente corta la señal al croche del compresor, a la bobina magnética, para evitar que el sistema se congele. Eso normalmente lo hacen los Ford, más que nada utilizan ese tipo de válvula presostática. Todos los carros, no hay ni un solo carro que no utilice válvula presostática de alta. La válvula presostática de alta le indica el compresor no puede trabajar sin gas refrigerante.
Entonces, todos los carros, no hay carro, hasta el carro más viejito utiliza una válvula presostática de alta de aunque sea 2 pines para saber si el compresor, si el sistema tiene gas refrigerante el suficiente como para arrancar el sistema y que el compresor no se vaya a deteriorar por trabajar sin gas, sin refrigerante. Tenemos la válvula presostática de 3 pines que normalmente en los manuales dice transductor, porque en realidad ellas no leen una presión como es en caso de las 2 pines. Ellas leen en realidad, bueno, es una presión, pero la traducen en un voltaje, en un rango de voltaje. Bueno, aquí hay ustedes saben que esto está aquí esto tiene un rango de voltaje donde según a cierto voltaje son ciertas presiones. Entonces, la presostática 3 pines, ya saben que usted ya se lo ha dicho muchas veces, no se puede probar con la punta lógica del bombillo, se tienen que hacer con la punta de prueba digital, porque si el lugar donde va la señal llegase a mandarle negativo o positivo, se va a dañar el módulo y va a dejar de funcionar el sistema de aire acondicionado. ¿Qué hacen estas válvulas? Las válvulas 3 pines normalmente tienen todas las funciones, tienen muchísimas funciones. Ellas te dicen cuando el sistema tiene gas para permitir prender el compresor, cuando no tiene gas refrigerante para no prender el compresor, cuando tiene gas el suficiente para prender el compresor también prenden el condensador. Y al llegar a ciertas, si el condensador no, el electroventilador del condensador, disculpe. Y al llegar a ciertas presiones muy altas, para que necesite que el electro active su segunda velocidad, también le da la información a la computadora para que active la segunda velocidad del electroventilador. Y tenemos la de 4 pines, que no son transductores, sino también sienten presiones. Tienen adentro una cierta cantidad de resortes, fuelle, que a ciertas presiones se van activando y va haciendo exactamente lo mismo. Cuando tiene el gas suficiente para prender, para que prenda el compresor, para que prenda el electroventilador, y cuando llega a cierta presión, prenda la segunda velocidad del electroventilador. Y bueno, los sensores de temperatura que ya le había comentado que van en el evaporador, también ya lo habíamos hablado. No sé si les dejé fotico por ahí, pero